Cualquier corredor piensa que hacer más kilómetros a la semana significa que va a mejorar más, pero no siempre será así en todos los casos. Y te lo digo como entrenador con más de 7 años de experiencia y creador de Trail para Ti, donde hemos ayudado a más de 200 trailrunneros a que consigan sus retos en la montaña mientras lo compaginan con el resto de su vida y no entrenan más de 5 o 6 horas a la semana. Por eso, en el vídeo de hoy te voy a explicar cómo aumentar tus kilómetros de entrenamiento semanales y que eso se traduzca en una mejora de tu rendimiento sin que te lesiones por el camino. Lo primero que tenemos que hacer es resolver la pregunta de si hace falta aumentar más kilómetros para mejorar más. Y la respuesta es que para mejorar no hace falta entrenar más, o sí, en función del caso, pero no es estrictamente necesario. Y es que un error común es pensar que siempre es así, y debido a este pensamiento se cometen los mayores errores en los procesos de entrenamiento de carreras por montaña. Y eso al final te lleva a aumentar kilómetros sin sentido, lesionarte o fatigarte en exceso. También soy fisioterapeuta y sé a ciencia cierta que las lesiones en el trail en su gran mayoría se producen por entrenar de más y gestionar mal las cargas durante la semana. Estas lesiones se producen por un sobreuso. Estás entrenando demasiado, aumentando la carga, sin recuperar o darle el tiempo necesario a tu cuerpo para que asimile todo este entrenamiento. Y eso se produce en lesiones en el tendón de Aquiles, en el tendón rotuliano, en la cintilla del corredor, en el tobillo, etc. Así que no en todos los casos debes correr más kilómetros a la semana para mejorar más. Y justo a continuación te voy a explicar en qué casos sí debes entrenar más kilómetros a la semana. Pero antes te digo que esto mismo es lo que aplicamos con los corredores del equipo todos los días, que muchos de ellos llegan lesionados tras entrenar por su cuenta. Así que te dejo en la descripción un vídeo en el que te explico cómo trabajamos. Existen 3 tipos de corredores que sí deben acumular más kilómetros en sus entrenamientos para mejorar más. El primer tipo es la gente que está empezando y deben hacerlo porque si parten de cero necesitan acumular un poquito más de kilómetros, por ejemplo están entre 30 o 40, para optimizar todas las adaptaciones que se pueden producir en su cuerpo. El segundo tipo es la gente que quiere preparar una carrera más larga. Por ejemplo, estás preparando carreras de 20 kilómetros y ahora quieres preparar una de 60, necesitas acumular más kilómetros a la semana. Esto en la mayoría de casos. Y el tercer tipo es la gente que ya está en muy buena forma y que quiere correr más rápido y rendir más. En este caso también, porque es cierto que el volumen de entrenamiento, la carga en cuanto a kilómetros, va a producir mejoras que si no lo haces no llegarán a producirse en tu cuerpo. Si estás en alguno de esos 3 tipos de corredores, la pregunta que debes hacerte, ¿cómo vas a aumentar estos kilómetros para mejorar y sin lesionarte? La forma de hacerlo, digamos que es simple en la teoría, pero en la práctica se suele complicar a la hora de poder aplicarlo en casos reales de personas que tienen una vida normal. Así que quédate con los siguientes 3 conceptos. El primero de ellos es una progresión inteligente, que significa que tienes que aumentar poco a poco el volumen durante las semanas. Muchas veces se habla del 10% de una semana y aumentar un 10% en la siguiente. Esto es una regla que podemos más o menos seguir, pero no hace falta que sea de forma súper estricta. Se puede aumentar un poquito más o un poquito menos. El segundo concepto es la gestión de sensaciones. Y esto quiere decir que al aumentar los kilómetros puede que te encuentres más fatigado, que te surja alguna molestia, que no te encuentres bien del todo o que sí, que estés asimilando la situación muy bien si la progresión es adecuada. Pero estas sensaciones solo las sabes tú y es muy importante que las transmitas a tu entrenador o en caso de que te autoentrenes, que las aceptes y sepas interpretarlas. Porque nos van a indicar si te estás adaptando bien al aumento de la carga o no. Y aunque al principio puede ser normal que si aumentamos de 50 kilómetros semanales, hacemos una progresión hacia los 70, te encuentres más fatigado, debe llegar un momento más o menos cercano en el que te encuentres muy cómodo haciendo estos 70 kilómetros semanales. El tercer concepto es la paciencia. Obviamente, no vas a pasar de 50 kilómetros semanales a 70 en 3 meses. Sobre todo para una situación en la que quieres estar estable en esta cantidad de kilómetros sin lesionarte y que los puedas asimilar muy bien. Necesitas paciencia durante meses y al final el trail es un deporte de resistencia, así que incluso durante años. Antes de ponerte un ejemplo real, te cuento que siempre que empezamos a trabajar con un corredor nuevo, le explicamos la importancia de esto, de tener la paciencia necesaria, pero la certeza de que está acompañado y de que se están haciendo bien las cosas para que pueda mejorar de forma inevitable. Por eso, te dejo en la descripción
un formulario para que puedas agendar una videollamada 1 a 1 conmigo, totalmente gratuita, en la que podamos valorar tu caso y te pueda explicar cómo te podemos ayudar. Ahora, tomamos el ejemplo de una persona que está acumulando 50 kilómetros a la semana y quiere pasar a unos 70 kilómetros. En este caso, esta persona, digamos que entrena 4 días a la semana, 3 de correr y 1 de fuerza. Lo primero que vamos a hacer es pasar a un día más de entrenamiento a la semana, si su disponibilidad lo permite. Tendríamos un entrenamiento de fuerza y 4 días de correr. Y esto de forma general, porque dentro de las semanas podrá haber semanas en las que hagamos 2 días de fuerza, o que haya un día más de descanso, o que hagamos 5 días de correr. Dependerá de la situación y del momento de la temporada. Pero lo primero que vamos a hacer es aumentar este 5.º día de entrenamiento. Las primeras semanas lo que vamos a hacer es este 5.º día que sea simplemente un rodaje suave de entre 40 y 60 minutos para aumentar progresivamente este kilometraje semanal, pero de forma suave y que el cuerpo se vaya adaptando. Y esto lo puedes hacer, por ejemplo, durante el primer mes. Después de esto ya podemos jugar a aumentar la tirada larga. Es decir, puede pasar de 1 hora y media, de 2 a 2 horas y media, incluso 3 horas en función del objetivo. Por lo tanto, entre estas dos cosas, aumentar el 5.º día con un rodaje y aumentar un poquito la tirada larga, ya vamos a pasar de hacer 50 kilómetros a estar sobre los 65 kilómetros seguramente o muy cerca de los 70. Esto lo podemos hacer durante el segundo y el tercer mes y a partir de ahí podemos jugar sobre todo más con la intensidad. Algunas semanas aumentar todavía un poquito más esta tirada larga o jugar con intensidad, hacer un día más de intensidad o introducirla dentro de la tirada larga, es decir, hacer series cuesta arriba el día que sales a entrenar más largo. Haciendo esto el mes 3, el mes 4, el mes 5, en función de la constancia y tu estado de forma anterior, la experiencia que tengas, ya podrás establecerte en unos 70 kilómetros. Y ojo, porque depende mucho de tu contexto. Esto lo puedes conseguir en 6 meses, en 1 año, en 3 meses, en 5, depende mucho de tu contexto, así que esto tómalo como un ejemplo general. Si eres uno de los 3 tipos de personas que te he explicado, ponte a aplicar esto desde ya. Y por la pantalla te voy a dejar otro vídeo que estoy seguro que te va a ayudar con tus entrenamientos. Y además, recuerda que en la descripción te dejo el vídeo en el que te explico cómo trabajamos y además tienes el formulario para agendar tu videollamada 1 a 1 gratuita conmigo en la que podremos valorar tu caso y decidir si podemos trabajar juntos. Échale un vistazo y nos vemos en la montaña.